Y desde luego eso me confirmó que algo grave estaba sucediendo ahí, ¿no? Y bueno, pues yo ya de pie, ¿no? Estaba un poco ahí sentada en el suelo, bueno, yo ya de pie completamente, pues de repente vi algo rarísimo en aquel viaje astral, algo extrañísimo. Era la silueta de 3 criaturas, 3 seres. Estaban al lado de nosotros. Y es que eran rarísimos. Y además es que eran altísimos. Y tenían que ver, desde luego, con mi tránsito de la carretera a la acera del edificio, seguro. Y vamos, está más que claro que fueron ellos los que me devolvieron de lo que sería pues el pavimento que estaba visitando a mi edificio. Estaba además incluso, Vicente, segura de que me sonaban. Yo ya los había visto a esos seres, a esas criaturas, pues que eran tan altas. Te cuento. Allí estaba yo en la acera junto a ellos y eran espectaculares. Estaban además como en línea, uno al lado del otro. Noté que eran inmensos, gigantescos. Recuerdo sus ropas, eran como azul celeste, de ese color, ceñidas esas ropas con un cinturón como dorado, amarillo. Y resulta que empecé a calcular la altura de mi cabeza, pues tenía que ir más o menos sobre su cintura. Pero su cabeza es que no la podía ver, no debía verla. Era algo... ese tipo de cosas que sabes que no puedes hacer. Es como que ellos no te dejan verles la cara, incluso lo que es más allá de lo que es su tronco. Y bueno, pues eran inmensos, el doble de mi estatura, sin ninguna duda. Pero claro, ¿quiénes eran? ¿Y por qué nos habían dejado allí a ese chico y a mí? Yo estaba a punto de tratar de levantar mi mirada para tratar una vez más de verles y saber quiénes eran realmente, cuando de inmediato pues recibí una información que es como otro recordatorio. No puedes mirarnos, una vez más te lo decimos. Increíble. Y bueno, vale, pues yo podía, eso sí, estar allí con ellos. Mi compañero de viajes astrales estaba allí detrás. Y bueno, pues resulta que los 3 seres estaban observando hacia dentro del estacionamiento del edificio. Y todos estábamos en la acera fuera del estacionamiento del edificio. Mi amigo compañero de viajes pues estaba tras de nosotros 4, los 3 seres y yo. Y yo no sabía si aún estaba acurrucado, ¿no? Yo eso no lo sabía. Pero ojo, sigo contándote, Vicente. El ser que estaba a mi izquierda, los otros 2 a su izquierda, yo no sabía qué hacían, ¿no? Pues de pronto, pues levantó el brazo y señaló con un carácter urgente, inmediato, dramático. Desde luego a mí eso me señaló como una especie de autoridad ante lo que estaba haciendo. Era como si me estuviese regañando incluso. Que allí iban a ocurrir incidentes y observa las consecuencias.
Yo no sabía muy bien a qué se refería. Era como si me regañara a mí, pero yo no sabía qué podía hacer. Era como si me reclamara que en mi ausencia de esa zona iban a ocurrir incidentes, sucesos. Pero claro, Vicente, ¿yo qué voy a hacer allí? Si estaba en un viaje astral, realmente no, la cosa no iba conmigo, ¿no? Pero esos tres seres me lo estaban diciendo a mí. En ese estacionamiento, en esa parte del edificio, ¿no? Bueno, ese reclamo, pues desde luego, yo no sé si lo llegó a ver mi compañero de viajes, ese chico que estaba allí detrás, pero resulta que, Vicente, yo traté de seguir su señalamiento para tratar de entender lo que me quería decir, y lo que seguramente tenía tan aterrado a mi compañero de viajes, y es que aquello tenía una razón, y es que mi compañero de viajes ya había visto lo que estaba señalando aquella criatura. Apenas posé mi mirada hacia esa parte del estacionamiento, supe lo que estaba pasando, y es que unos ladrones, no sé si antes o después, al respecto de lo que iba a pasar, habían ingresado en ese lado del aparcamiento, del estacionamiento, y estaban robando el vehículo de un vecino del primer piso. Yo no sabía por qué me estaban enseñando esto, pero desde luego estaba pasando, o antes o después, o durante. Y resulta que el vecino, pues ingenuamente, pues había bajado a defender lo que era su camioneta, y al llegar a la puerta que quedaba frente a los ladrones, pues allí esos ladrones pues le dispararon, y fueron 2 disparos, y fueron 2 disparos que fueron certeros, y bueno, pues yo quise mirar a los perpetradores, pero bueno, pues realmente resulta que, Vicente, te cuento que tampoco me fue permitido en ese viaje astral en donde vi a esas 3 figuras. No debía ver ni identificar a los personajes, y no estaba permitido, solamente podía verles, eso sí, lo que sería, bueno, pues el incidente, quizá ver lo que sería pues las piernas hasta la cintura, ¿no? Solamente presenciar el hecho, pero no ver los implicados, o no ver realmente con muchísima resolución a los implicados. Bien. Esto me aterró muchísimo, ¿no? Y mientras me ocurría esto, pues te cuento, porque es que además también escuché los disparos con los oídos, todo de forma perfecta, ¿no? Y resulta que me di cuenta de que yo estaba escuchando lo que estaba pasando ya desde mi cama. Es decir, no en el viaje astral, sino ya en mi cama. Y bueno, pues eso me alertó tantísimo que, bueno, pues como yo sé este tipo de actos, cómo hacerlos, pues decidí salir de lo que era el viaje astral y volver directamente a mi cuerpo real. Y bueno, regresé de inmediato, ¿no? Había escuchado con mis propios oídos los disparos, ¿no? Y no lo vi, pero sí sentí cómo mi vecino caía y moría a lo que era, pues, a causa de los disparos, de los tiros. Bien. Mientras que me regresaba a mi cuerpo, y a mitad del proceso te tengo que contar que me ocurrió algo adicional. Y es que, bueno, pues pude presenciar y oír la huida de ambos vehículos, tanto el de los ladrones como el robado, mientras que mi vecino se desangraba, el pobrecillo. Llegué, como te estaba contando, como una piedra a mi cuerpo, ¿no?
y bueno, pues aterrizaba de sopetón directamente, ¿no? A la cama, que estaba, por cierto, a 8 pisos del suceso, ¿no? Increíble, ¿no? Bien, me desperté con el corazón retumbando, así es como te lo puedo exponer, ¿no? Y bueno, pues estaba completamente atemorizada, aterrada, y bueno, pues todavía debía pues procesar lo ocurrido y no sabía muy bien por dónde comenzar. Se lo quería contar a mi marido, ¿no? Pues me quedé con la mirada clavada en el techo y bueno, pues trataba de calmarme de todo esto, ¿no? Y bueno, pues resulta que mi esposo, que dormía a mi ladito, ¿no? Pues no se percató absolutamente de nada, ni tampoco de cualquier tipo de movimiento que tuviera en el viaje astral, ¿no? Y yo por mi parte no pensaba despertarlo para contarle hasta que, bueno, pues sonó el teléfono y vino la policía, ¿no? Y me preguntó, pues, qué tipo de datos pues podía yo saber de lo que había ocurrido, ¿no? Y yo resulta que le dije, Vicente, que yo había visto todo, y la policía pues me preguntó que cómo es posible que lo hubiera visto si no estaba allí, ¿no? Y bueno, pues yo le respondí que bueno, que había tenido una experiencia de este tipo y tampoco me hicieron mucho caso. Nada más, si es posible, por favor, no menciones mi nombre y mis apellidos, cosa que no hago nunca, ¿no? Para salvaguardar lo que sería, bueno, pues su intimidad. Y nada, pues me dice que le gusta mucho esa nueva serie que se llama Dile que le quieres, que yo hago con todo el amor del mundo, ¿no? Y nada, que también le gustan mucho los círculos de las cosechas y a mí también, ¿no? Ir para allá también, ¿no? Y nada, pues que al respecto de este caso tengo que decir que el tema de los viajes astrales es algo absolutamente impresionante, ¿no? Me gustaría tratarlo en otras ocasiones, ¿no? Pero que sí he visto que existe una posibilidad de que haya seres ajenos a la Tierra que son capaces de introducirse en los sueños de los seres humanos por algún tipo de experimento que se esté realizando. Esto es muy interesante porque tiene que ver con algo neuronal que podría ser de gran interés por parte de seres pues directamente ajenos a la Tierra. Nada más, esto lo tengo que estudiar con más frecuencia, pero desde luego pues el tema y la experiencia que nos ha comentado pues esta telespectadora pues es realmente impresionante al respecto de la visión que tiene de esas criaturas, de esas figuras, ¿no? Y sobre todo de la posibilidad de que esas figuras, de que esos seres pues estén tratando de saber cuáles son nuestras reacciones de lo que sería una visión de un hecho futuro en lo que sería pues una experiencia de viaje astral, pero que luego pues se va a ver perfectamente en la realidad. El amigo pues no lo ve de una manera positiva y ella pues lo ve de una manera pues realmente pues muy afectada. La mujer se ve afectada y de hecho elige directamente salir de ese viaje astral y volver inmediatamente, ¿no? Bueno, pues nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.